Muchas gracias, Amaya. Bueno, vamos ahora con nuestro tiempo de entrevista. Verán, los sindicatos han iniciado su ofensiva para conseguir recuperar derechos perdidos de los trabajadores durante la crisis. Esta tarea no es fácil. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Álvarez, que es secretario general de UGT. Bienvenido a la Televisión Pública de Andalucía. Muchísimas gracias. Bueno, la tarea desde luego no es fácil y vamos a empezar quizá por lo de mayor actualidad, que es este mismo jueves en el Congreso, que se va a debatir esa renta mínima, esa iniciativa legislativa que llevaron ustedes hace ya bastantes años, ¿no? Porque ha estado bloqueada. Pues la verdad es que sí, porque se hizo una recogida de firmas, estuvo pendiente de todo el proceso de elecciones y hace como un año que está en tramitación, paralizada en la mesa del Congreso por el Partido Popular y Ciudadanos, y ahora vamos a una votación que debe de iniciar el proceso de debate y que nosotros esperamos que concluya con un acuerdo sobre las políticas sociales. Este país necesita poner en orden las políticas sociales, que los ayuntamientos sepamos qué es lo que tienen que hacer, las comunidades autónomas sepamos qué es lo que tienen que hacer y la propia Administración Central tenga su papel, de tal manera que no haya ni una sola persona en nuestro país que no tenga unos mínimos recursos para poder sobrevivir, que no tenga un techo donde poder alojarse, que no tenga la posibilidad de formarse para reincorporarse al mundo del trabajo. Esta es la idea de la Pero renta ¿tiene esperanza, señor Álvarez? Porque el Partido Popular ya ha anunciado una enmienda a la totalidad. Bueno, yo la verdad es que tengo sobre todo esperanzas en la gente, en nuestra capacidad de movilización, en nuestra capacidad de incidir en el Congreso de los Diputados, en nuestra capacidad de los ciudadanos de exigir a los partidos políticos que con la miseria de las personas, con las necesidades vitales de nuestros conciudadanos, no hagan política. Si somos capaces de hacer eso, vamos a conseguir que se apruebe esta renta mínima y, lo que es más importante, que tengamos un país integralmente con una protección social, con unos recursos que no sean solo 426 euros de la Administración Central, sino que haya quien se ocupe de la vivienda y haya quien se ocupe de los elementos básicos, ¿no? Que se cambie el sistema de prestaciones, es una de sus premisas, ¿no? Que se reforme, quizá. Bueno, que se reforme a fondo, porque siempre estamos parcheando, ¿no? Un acuerdo del Prepara, que es este mínimo... Que se ha prorrogado, se acaba de prorrogar. Que se acaba, bueno, se va a prorrogar, todavía no está prorrogado. Se va a prorrogar, pero que en el fondo es un parche y que en realidad tengamos unos servicios sociales en los ayuntamientos con dotación suficiente como para hacer un seguimiento, para saber cuándo lo necesita una persona, cuándo a una persona se le prepara para que pueda incorporarse al mundo del trabajo, porque en realidad, a pesar de lo que dicen, las personas lo que quieren es encontrar trabajo y no vivir de un sistema de protección. Y encontrar trabajo de calidad, ¿no? Sí, es el momento del trabajo de calidad. Este país, tal y como va, no tiene futuro, o mejor dicho, no tiene el futuro que nosotros queremos. Después de la crisis, todo se ha ido degradando. Y ahora es el momento de rehacer eso, porque si no lo rehacemos y se continúa degradando, el camino es de degradarse más, porque siempre hay un país al sur que produce, que trabaja por salarios más bajos. Entonces, esta competitividad que hemos tenido en nuestro país basada en salarios bajos se ha de acabar. Y para eso es necesario ir hacia la calidad, calidad que quiere decir industria, que quiere decir invertir para que se continúe investigando, se continúen desarrollando bienes con valor añadido. Por eso nosotros hemos planteado en el Congreso de los Diputados una subcomisión que genere consensos suficientes en el país como para que este sea un país industrial. Calidad en el turismo. Llevamos año tras año
con récords de presencia de turistas en nuestro país. Solo valoramos el número de turistas que vienen. Hay que valorar lo que dejan y sobre todo hay que cambiar a partir de aquí y de la calidad la actual situación de los trabajadores del sector de la hostelería. Los tenemos en la calle, aquí en Andalucía, cada 2 por 3 pidiendo un convenio más justo y luchar sobre todo contra esa precariedad, ¿no? Esa precariedad que ha desagregado parte de la actividad, que han aparecido las camareras de piso en una situación absolutamente injustificada. ¿Por qué un sector que crece, que gana muchísimo dinero, además tiene que segregar parte de la actividad de los hoteles solo y exclusivamente para bajar los salarios? Eso incide sobre la propia calidad de nuestro turismo. Nosotros tenemos que ir a un turismo que suba el nivel de calidad, que la gente venga a nuestro país no porque somos baratos, sino porque va a recibir una atención, va a tener una hostelería, va a tener la posibilidad de visitar bienes culturales, no solo sol y playa, sino poner en valor nuestros bienes culturales. Y eso hay que hacerlo cuando las cosas van bien, porque cuando van mal no somos capaces de hacerlo. Entonces, si ahora estamos en una situación del turismo récord, es el momento de ir hacia el valor añadido, ¿no? La semana pasada se reunieron con la ministra de Empleo, con Fátima Báñez. ¿La ven receptiva a todas sus propuestas? Bueno, yo ya me he reunido con ella unas cuantas veces, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno del PP va a estar receptivo en la medida en que vea que no tiene otra salida. El Congreso de los Diputados, que tiene una mayoría plural, una mayoría que yo creo que da mucho juego para que entren nuestras propuestas, tiene toda una serie de leyes en camino que el Gobierno sabe conegocia con nosotros y acuerda, o seguramente que van a comenzar a perder votaciones en el Congreso de los Diputados, que a nosotros también nos interesa más un acuerdo que una confrontación, porque un acuerdo te permite hacer reformas coherentes y a veces la confrontación sacan leyes que al final tienen aspectos que no ayudan, ¿no? Por eso yo tengo una cierta esperanza, pero a la vez también la convicción de que si los trabajadores no están detrás, si no somos capaces de hacer un trabajo a fondo de lucha, de que nos metamos en la cabeza que nadie nos regala nada, que las cosas que tenemos es porque las hemos conquistado y vamos a tener que continuar conquistándolas. ¿Cree que se ha tirado la toalla? Quizá en algún momento, en estos años de crisis y de derechos perdidos. Bueno, es evidente que lo hemos pasado muy mal y creo que si estoy en Andalucía, especialmente la UGT ha sido maltratada en Andalucía. Pero también tengo la sensación de que las medias verdades, las mentiras, el intentar quitarnos del medio forma parte del pasado. Estoy convencido que nosotros hemos corregido errores y a la vez la ciudadanía empieza a ser consciente que el ruido tenía poco que ver con el fondo y sobre todo de que había una intención muy clara de apartarnos, porque saben perfectamente que para arrebatar derechos a los andaluces y a las andaluzas, a los españoles y a las españolas, nos tienen que quitar del medio. Nosotros llevamos 130 años de historia luchando. Cada derecho que tenemos, ya sea de libertades, ya sea de derecho social, había un ujetista detrás empujando. Y creo que ese es el patrimonio y el valor que tenemos que poner para que los trabajadores que en algún momento han dejado de confiar en nosotros vuelvan a confiar, porque si no, no vamos a poder recuperar los derechos que hemos perdido. Le quería preguntar qué le parece la subida que ofrece Hacienda a los empleados públicos para el próximo trienio. Estaba bueno, ha llegado hasta el 8%, ha subido un poquito más, ¿no? Bueno, insuficiente, pero yo creo que en estos momentos tenemos que garantizar en la subida
porque en realidad garantizada hasta el 5,25, lo otro tiene algunos elementos que tienen que ver con el Producto Interior Bruto, que yo creo que en estos momentos dejan todo en manos del Gobierno. Por tanto, aquí hay que introducir elementos que nos permitan realmente que haya una recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos. Y hay otras cuestiones que también tenemos que hablar. Volver a la normalidad. A la normalidad quiere decir que la jornada sea máxima, no sea obligatoria, y por tanto que elementos como las 35 horas vuelvan a estar en la mesa de la función pública, porque lo que es evidente es que en este mundo al que vamos, el sector público, pero también el sector privado, tiene que pensar en la reducción de jornada. Las nuevas tecnologías están rebajando las necesidades de mano de obra, de tal manera que eso hay que compensarlo. Se trata de una cosa muy fácil que siempre se ha hecho. Se trata de repartir el tiempo de trabajo y la riqueza que generan las nuevas tecnologías, de tal manera que ahora podamos dedicar también un poco de tiempo a la formación, porque otra de las cosas fundamentales que ha cambiado es que hoy necesitas formarte durante toda tu vida, ¿no? Toda la carrera. Y por tanto ese es otro elemento importante. En octubre comienzan unas marchas por las pensiones. ¿Qué les decimos a los pensionistas, a los jubilados? Que estén ahí. Estas marchas son muy importantes. Nosotros prácticamente las teníamos cerradas para hacerlas en el verano. Pensamos que era mejor en octubre por razones climatológicas, también porque los presupuestos generales del Estado están debatiéndose, pero el gobierno del PP tiene que derogar las dos reformas que hizo en el 2013. Es decir, las pensiones se tienen que revalorizar de acuerdo con el coste de la vida y tienen que tener cláusula de revisión. El 0,25 es un insulto a la inteligencia, decir que cubre las necesidades de las personas mayores. Pero no solo eso. En estas marchas los jóvenes tienen que participar. Hay que desterrar esta idea de que los jóvenes no cobrarán pensión. Por cierto, no nueva. Cuando yo era joven también se decía que no íbamos a cobrar pensión. No, los jóvenes van a cobrar pensión. Depende de ellos, de estas marchas, porque estas marchas lo que quieren es justamente un cambio, por lo que hace referencia a las políticas que se han venido desarrollando, ampliar la base de recaudación de la Seguridad Social. La Seguridad Social en nuestro país tiene un problema fundamentalmente de ingreso, no de gasto. Gastamos 4 puntos menos del Producto Interior Bruto que Alemania o que Francia o que Italia en las pensiones. Lo que se trata es de recaudar más, lo que se trata es de acabar con estas subvenciones que hay a la contratación que no tienen absolutamente ningún sentido, y de lo que se trata es de, como decía antes, que los robots coticen. Porque que nos quiten el trabajo, vale. Sería una buena iniciativa. Pero parece bastante razonable que las nuevas tecnologías que sustituyen trabajadores paguen impuestos de tal manera que no sustituyan también o que no nos impidan el poder tener los derechos que teníamos. Sabe que a muchas personas les da un poquito de vértigo cada vez que se escucha. Se ha tenido que abrir otra vez la hucha de las pensiones. Te da como susto, ¿no? Bueno, como que parece que estamos saltando al vacío. Bueno, de alguna manera habrá que reconducir la situación. Tendremos que sacar el dinero de otras partidas, ¿no? Bueno, es que si no es suficiente con las cotizaciones. Lo de la hucha de las pensiones no deja de ser un apunte contable. Lo digo para desdramatizar. Es decir, la hucha de las pensiones, yo incluso alguna vez también, puede ser que mentalmente lo haya pensado, ¿no? Que era una caja donde teníamos el dinero metido en un banco, en acciones, pero que era dinero físico. No, es un apunte contable. El Estado ha ido trabajando con el dinero de las pensiones y, de hecho, los déficits de las pensiones van a presupuestos generales del Estado exactamente igual que haya la hucha que no haya en la hucha, porque estamos hablando de un acuerdo de un asiento contable. Yo creo que un sistema de pensiones público tiene que garantizar el pago de las pensiones. Es bueno poder establecer ese criterio de ahorro, pero en todo caso
hay que garantizar que las personas mayores, cuando lleguemos a mayores, tengamos garantizada nuestra vida, y eso se hace sencillamente pagando. Y todos vamos a llegar, a mayores. Esperemos. Esperemos. La esperanza todos tenemos de llegar a mayores y de poder disfrutar ahora ya en buenas condiciones los últimos años de nuestra vida, ¿no? Señor Álvarez, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle por Cataluña. A 6 días para que se celebre ese referéndum ilegal, ¿cree que va a seguir adelante, como dice el señor Puigdemont? ¿Se va a votar en Cataluña el día 1 de octubre? Pues la verdad es que no lo sé, pero en todo caso me parece que esa cuestión solo es el final o un punto, porque parece que el final seguro que tampoco será, de un proceso muy desgraciado. Y yo creo que España, que es un país que nunca había tenido tantos años de democracia, un país que nunca había encontrado el encaje o solventado los conflictos territoriales, parece mentira que ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo en paz, en libertad, democráticamente, generemos estas situaciones como las que estamos viviendo. Se necesita más diálogo, se necesita dejar de utilizar a Cataluña en España, o a España en Cataluña, como arma arrojadiza, y en ese sentido, si encontramos estos elementos, con toda seguridad vamos a poder avanzar. Erróneamente o por intereses particulares, en nuestro país se sitúan problemas entre las comunidades, agravios entre las comunidades, sin entrar en el fondo. Y el fondo es que España recauda muy pocos dineros fiscalmente. Ni se recauda suficiente en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Bilbao, ni en Madrid, ni en Oviedo. Necesitamos un sistema fiscal que recaude más impuestos, porque el problema que tenemos es un problema de insuficiencia, que dé cobertura a todas las necesidades de todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Y necesitamos tener un respeto por aquellas cuestiones que son propias de cada comunidad, algunas de ellas con mucha más entidad que otras, entidad propia, las otras tienen una entidad española, y eso creo que no debe de dividirnos, sino que lo que tiene que es justamente unirnos y compartirlo. A mí me gustaría que fuéramos capaces de pensar que la España posible, la España que realmente nos integra a todos, es aquella que nos miramos por la mañana al espejo, nos vemos como somos y además nos gustamos y nos queremos. Pues con esas palabras nos quedamos. Pepe Álvarez, muchísimas gracias por venir a la Televisión Pública de Andalucía.